Y en esta preparación la iglesia no puede estar dormida y no podemos estar ya. El golpe que nos dieron hace algunas semanas atrás, ya como que estamos recuperándonos y algunos de nosotros estamos entendiendo que a esto hay que echarle la cara y hay que hacerlo de la mejor manera. Hay que hacerlo de la manera espiritual. Por eso vamos a empezar a tocar un tópico que para mí es importante: la armadura del creyente. El capítulo 6 de Efesios, Rodri, ministro Lorraine, no le haríamos justicia si no tocamos los primeros 5, pero para nuestro beneficio del tema, porque no podemos tocar todos en esta noche, tendremos que saltar al 6. El 6 es la consecuencia del 1, del 2, del 3, el 4 y el 5. Saltar al 6 es como que violentar todo el proceso de posición, condición, lo que Dios nos ha llamado, a ciertos principios que no pueden ser evadidos, como por ejemplo el capítulo 1, el versículo 3: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Y de entradita Pablo dice que la bendición es algo que no tenemos que buscar, sino que se nos ha sido otorgada. No hay que no somos bendecidos por hacer algo, sino que somos bendecidos por causa del propósito de Dios y que hemos sido bendecidos en Él. Entonces hay ciertos parámetros en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, pero para el beneficio de nuestro estudio lo vamos a tomar desde el capítulo 6, donde hablamos de la armadura del creyente. Ministro Lorraine, cuando usted piensa en este concepto que Pablo desarrolla tan magistralmente en el capítulo 6 y que estamos viendo que en este momento necesitamos, si bien es cierto, nuestros enemigos ya no son los mismos que vivieron en el antiguo pacto, gente física, ni tampoco nuestros sufrimientos. Ya a nadie, aunque bueno, en esta parte del mundo no matan físicamente a alguien por la fe. Sin embargo, tenemos una parte del mundo que ha vivido esto por años. No es una cosa nueva. Muchos creyentes han sido mártires en las últimas décadas, pero nuestro evangelio de este lado no ha tenido una teología de sufrimiento, ni una teología de dar la cara. Y nosotros hemos tenido nuestra teología de sufrimiento da risa. Hablar un mal de mí. No le caigo bien a la gente. Planifiqué hacer la cena de espaguetis para la iglesia y no me trajeron la ensalada. Entonces estoy frustrado porque no me trajeron la ensalada. No tenemos una teología de sufrimiento. El apóstol Pablo empieza hablando de la guerra espiritual o hablando de la confrontación espiritual que tenemos en el versículo 12, donde dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que entendemos cuando el apóstol Pablo dice fortaleceos en el Señor? Y de entradita dice: Dios no espera que nosotros seamos fuertes en nosotros mismos. Amén. Pero dice que nuestra fortaleza está en el Señor. Dios dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Y cuando pienso en el poder de su fuerza, pienso que la fuerza no puede ser medida hasta que esa fuerza es enfrentada a una resistencia. O sea, usted no va a saber qué tan fuerte es hasta que lo que le toque enfrentar determine su fortaleza. Sabemos que Jesús fue fuerte, no porque predicó bien, sino porque se mantuvo predicando aun cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Jesús siguió predicando después de ser golpeado, después de ser lacerado, clavado en la cruz, siguió profetizando y predicando. Y eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando usted escucha del concepto de la armadura del creyente y de fortalecernos. ¿Qué es lo que le viene a su mente, ministro? Pastor, así como usted estaba diciendo y fuera de cámara, estaba hablando con el pastor Rodrigo ahorita, y sentimos que el capítulo 6 de Efesios es como la culminación, como el meollo del libro. Es como que el apóstol Pablo, antes de hablar de los enemigos, comienza a posicionarnos como iglesia. Aleluya. A quien nos respalda. Por eso habla de la herencia, habla de nuestra posesión, habla de lo que tenemos en Cristo, de las fortísimas promesas que en Él tenemos. Y la oración del Señor es una oración de Pablo, es para que se nos sea revelado el conocimiento de Dios, porque lo que está diciendo es: antes que ustedes vayan a la guerra, deben entender quién ha peleado por ustedes. Aleluya. No es una guerra de conquista, es una guerra de estar firmes, de permanecer, de no entregar el territorio o el lugar que ya Cristo ganó en la cruz. Es el momento de no conquistar algo, sino no es pelear para ver quién gana, es Aleluya. Mantenerse firmes en la victoria que ya Él ha ganado para nosotros. Entonces, cuando llega al capítulo 6, es como la culminación de esta enseñanza de Pablo, que le está diciendo: la guerra es eminente, muchachos, el momento viene, el día malo no lo vamos a poder eliminar de la historia. Lo que quiero es que sepan que en estos 5 capítulos estoy preparándolos para que entiendan a la esperanza que han sido llamados, la profundidad, la altura, la importancia, el poder, las promesas, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos.
nosotros, ese está con ustedes. Y cuando vemos guerra espiritual y hablamos de la armadura de Dios, entendemos que no es una guerra para ganar algo, porque ya todo ha sido ganado en la cruz del Calvario, sino es una guerra para estar firmes, como el capítulo dice 4 veces, estar firmes, estar firmes, estar firmes. Es no soltar la confesión de fe, es no cambiar aquello que nos trajo hasta aquí, es permanecer firmes en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer durante un momento que quizás se levantan argumentos en contra, porque dice que la guerra no es carnal, que no es contra carne ni sangre. Y de hecho tampoco tiene que ver, por eso la milicia y tampoco nuestras armas son carnales, sino que son poderosas en Dios. Es decir, el enemigo es invisible, pero también las armas. Y están dadas para el hombre interior, están dadas para el hombre que se viste de luz, del armamento de luz. Y es increíble y interesante, mientras estudiábamos esto, que no se reduce la guerra espiritual ni la armadura solamente a Efesios 6. Sino que en el libro de Romanos, en el libro de Tesalonicenses, aún Pedro, en la primera carta de Pedro, está hablando de revestidos de la armadura de la luz, revestidos de la mente de Cristo. Está hablando y nos está enseñando de que hay un momento eminente donde hay que usar esto, pero que tiene que ver con la parte espiritual, con el hombre interior. Y no es un forcejeo, una guerra con un armamento perecedero. Porque como no es físico, tampoco es perecedero. Aquellas cosas que son indestructibles son las cosas que son eternas. Y esas cosas se le han concedido solamente al hombre espiritual, en el espíritu. Por lo tanto, usted siempre lo ha enseñado, la eternidad siempre tomará lo temporal. Por eso nuestras armas son espirituales, porque descienden, son incorruptibles, han sido concedidas al hombre del espíritu. Y entenderlas y conocerlas en un momento como este, yo pienso que es vital y esencial para el creyente de hoy. Creo que es crucial en este momento como iglesia que se levanten ministerios, que se levanten hombres, no solamente predicar la palabra, que eso es hermoso y debemos de hacerlo, pero hombres y mujeres que se enfoquen en el propósito de lo que estamos viviendo, no en la crisis que estamos viviendo. Porque enfocarse en el propósito de lo que estamos viviendo nos va a hacer vivir vidas proféticas. Vivir vidas proféticas significa que no estamos desligados, no estamos separados de la verdad que el Padre nos dejó a nosotros escrito, y que todas estas cosas que estamos viviendo ya fueron dichas, y nos debe de entrar confianza, no en los tiempos malos que estamos viviendo, sino en el cumplimiento de los tiempos malos que la Escritura dijo que viviríamos. O sea, si Dios puede cumplir lo malo, también puede cumplir lo bueno. Dios puede cumplirlo. Ahora, nuestros enemigos, Rodri, ya no son los mismos. No estamos enfrentando las situaciones que la iglesia primitiva enfrentó. Sin embargo, nuestros enemigos ahora, como decía la profeta, son enemigos que vienen a pegarnos al hombre interior. ¿Cuáles son los enemigos que estamos enfrentando en este momento? Desánimo. Obviamente preocupación, la depresión, el mundo que no tiene, el mundo que no conoce al Señor, está llegando hasta el punto de la depresión y el suicidio para cortarse la vida. O algunos de nosotros que nos hemos levantado más de alguna mañana peleando con tanto, sintiéndonos tan cargados de poder ver hacia adelante, viendo las circunstancias naturales que no son favorables y que posiblemente no cambien, entendiendo que para un tiempo como este Dios nos mantiene con vida y que Dios espera que la iglesia santa del Señor tome una postura. Ahora, el apóstol Pablo dice entonces, por tanto, fortaleceos en el Señor, porque nuestros enemigos ya son de adentro. De hecho, cuando el apóstol Pablo está hablando de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no lo está diciendo por decirlo, lo está diciendo porque ellos no lo estaban haciendo. O sea, no hay tal cosa como que el apóstol Pablo viene y dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su Espíritu, si ya lo están haciendo. Es porque no lo estaban haciendo. De alguna manera el apóstol Pablo lo que está viendo es un pueblo desgastado, que está perdiendo fuerzas porque de alguna manera ha estado peleando contra un enemigo que es el enemigo equivocado. Por eso el apóstol Pablo dice, vuestra lucha no es contra sangre y carne. Si el enemigo que estás peleando lo puedes ver, ese es el enemigo equivocado. Es un enemigo espiritual, no es contra carne y sangre. Entonces la recomendación del apóstol Pablo es que se fortalezcan en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para que tomen vigor, para que tomen fuerza, para que tomen el denuedo, para que tomen la valentía, para que tomen la vida que solamente Dios puede impartir, porque el apóstol Pablo los está viendo desgastados en una lucha que no tiene sentido, que les ha hecho perder el tiempo, porque uno de los factores importantes para entender aquí es cómo el enemigo nos puede distraer para que enfrentemos lo que no tenemos que enfrentar.
Entonces hay enemigos que pareciera que estamos enfrentando, pero estamos desgastándonos contra ese enemigo porque ese no es el enemigo. El enemigo es espiritual, no es contra sangre y carne. Este enemigo es un enemigo que no se ve. Y como es un enemigo que no se ve, el apóstol le está diciendo es: enfóquense, porque la lucha es espiritual. Y creo que eso es lo que nosotros en este tiempo, apóstol, debemos entender para poder tener una lucha que tenga fruto y que permanezca dentro del plan y propósito de Dios, porque la victoria ya está dada. No hay que buscar ganar algo que ya Él ganó. Desde esa posición en la que el apóstol Pablo empieza a escribir el libro de Efesios, si en este momento necesitamos una revelación, tendríamos una revelación del libro de Efesios, que nos posiciona en lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos posiciona en la presencia de Dios, el previo conocimiento de un Dios que dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, de un Dios que no está dormido, de un Dios que no es ajeno a lo que estamos viviendo. Pero este momento tenemos, entre muchas cosas, obviamente, que vivir la fe que hemos profesado por años. Muchos de nosotros que hemos caminado con el Señor y el Señor ha caminado con nosotros, no es la primera vez que enfrentaremos una necesidad, no es la primera vez que enfrentamos una enfermedad, no es la primera vez. Lo que ahora es como que un shock, algo grande, porque ya no es personal. Y el asunto de lo que crea temor es porque uno ve que esto es global y uno piensa. Sin embargo, yo quiero darle la seguridad de la Escritura, porque también no estoy de acuerdo con el mensaje sensacionalista que estamos viendo en las redes, de que es el final del mundo, de que esto no va para ningún lado, que hasta aquí llegamos, que salgamos corriendo. Y para mí todavía no es el tiempo, porque este evangelio del reino será predicado en toda nación y entonces vendrá el fin. Para mí es muy cobarde que en el primer tiro salgamos corriendo y queramos irnos para allá arriba, habiendo miles de personas alrededor del mundo que todavía no conocen al Señor. Para mí es muy cobarde al primer tiro decir empaquemos o vayámonos, o ya viene el rapto, y empezar a decir a la gente un mensaje sensacionalista de esto es el fin del mundo. Señores, esto no es el fin del mundo. Esto no, la Biblia no dice que esto es el fin del mundo. De hecho, la Biblia dice que cuando oigamos de estas cosas en el Evangelio de Juan, dice que hagamos lo contrario que lo que la gente hace. La gente se va a deprimir, la gente se va a angustiar, la gente se va a meter en la casa, la gente, pero dice Jesús, el Evangelio de Lucas dice: mas vosotros erguid vuestros rostros, mirar al Señor, porque el día de vuestra redención se acerca. Lo que Dios está diciendo: no actúen como los demás actúan, ustedes háganlo al revés, háganlo al revés. La primera cosa que tenemos que hacer entonces como iglesia es que si el mundo va a la derecha, nosotros estamos ungidos para ir a la izquierda, pensar diferente. ¿Por qué dice erguid vuestros rostros? Porque cuando uno baja el rostro es porque uno está en depresión, está en tristeza, piensa que la cosa se acabó. Pero cuando tú levantas, el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. El salmista dijo: de ahí va a venir mi socorro. Cuando yo no encuentro socorro en la tierra, cuando yo miro que las cosas se cierran en la tierra, yo todavía puedo levantar mi vista. Jesús dijo en el libro de Mateo: pongan sus ojos, busquen primeramente el reino. La versión en inglés dice seek the kingdom. Pongan sus ojos en la mirada. Estamos ungidos en este momento, no para salir corriendo. Yo no creo que es el momento para salir corriendo, y por eso es que necesitamos ministerios en este momento que hablen del propósito de la crisis y no de la crisis. ¿Cuál es el propósito? A mi apreciación, estamos en la mayor cosecha que alguna vez hemos tenido en la tierra. Dios está tratando con el mundo entero, Dios está tratando con el mundo conocido, y no solamente eso, le está dando un descanso. Esta semana escuché una apreciación hermosa de Dios, le está dando un descanso a la tierra. La misma tierra, por causa del descanso que tiene, está multiplicándose. He visto testimonios de pescados sobre salir sin que nadie los pescara, salir a la orilla. Es la manera como Dios está diciendo: hice descansar la tierra, pero esta tierra que descansa les va a dar a ustedes un producto multiplicado. O sea, si entresacares entre lo malo y lo bueno, harías de tu boca como la boca del Señor. Entonces, profeta, no podemos tener un mensaje sensacionalista del fin del mundo y al primer tiro salir corriendo, porque este no es el último tiro, y no hemos entrado a la balacera. Todavía no hemos entrado a la balacera. La balacera vendrá, pero Dios nos está despertando para decirle: muchachos, no es tiempo para desvestirse, es tiempo para vestirse. Amén. Y nuestra victoria estará en no ser cobardes. Nuestra victoria estará en pedirle al Espíritu Santo que nos imparta de nuevo es la habilidad divina de Dios para hacer lo que no puedes hacer en tu carne. De nuevo es
aquello que te toma el Espíritu Santo para decir, no me rindo. De nuevo es aquellas veces cuando hemos estado llorando en un cuarto pensando que ya no hay oportunidad, y de repente el Espíritu Santo te cambia la visión y dice, diablo cochino, diablo mentiroso. ¿Por qué? Porque el denuedo va a hacer que los pronósticos de los hombres se rompan. Los pronósticos dicen que va a haber tanta necesidad. Los pronósticos dicen, pero el denuedo te va a hacer operar en la fe, y la fe rompe los pronósticos de esta tierra. Pablo dice, muchachos, fortalezcanse en el Señor, porque es el único lugar donde en este momento podemos coger fuerza. Y pastor, cuando usted decía eso del 2020, la gente piensa que el 2020 va a ser conocido como el año del virus, pero el año 2020 va a ser como el año que Dios catapultó el propósito, como la plataforma para manifestar lo glorioso. Va a ser como el entrenamiento. Cuando usted decía que ahora este no es el final, yo estoy totalmente de acuerdo, porque la palabra dice que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Aleluya. Tiene que haber una manifestación de una iglesia gloriosa. Y eso se va a producir porque es como cuando la gente, los soldados van, se meten en el army, van en una serie de años de entrenamiento. Los enseñan a usar todos los equipos, a caminar, a correr, a nadar en las noches. Pero todo eso no tiene valor hasta que el día de la guerra llega. Y cuando ellos están llamados entonces a ejercer. Y yo pienso que toda esta armadura, Él está diciendo, todo esto le ha sido concedido, muchachos. Todo esto se les ha enseñado paso a paso. Esta es su herencia, esto es lo que ustedes disponen. El Dios más poderoso está con ustedes. Pero cuando llegue el día malo, sepan que deben vestirse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día de mal. Dice que cuando todo acabe, estar firme. Es decir, que tú estás firme antes y después del proceso. Está firme cuando comienza y está firme cuando termina. Y a mí me llama muchísimo la atención que todo el armamento, toda la armadura de Dios está cubriendo el frente del soldado. De hecho, Pablo está usando una ilustración con el armamento o la coraza que usa un soldado romano, porque en aquel momento el ejército romano era el más importante de la historia, el más organizado, el más disciplinado, con grandes conquistas. Era un ejército que además su armadura era reconocida por todos los demás imperios que habían venido hasta ese momento. Por eso lograron conquistar todo el mundo conocido. Entonces le está haciendo una alegoría y está usando los factores que ahorita mismo quizás nosotros no tenemos una mentalidad de un escudo o de una coraza o de un casco, porque no nos toca ir así. Pero él lo que está diciendo es, muchachos, estas cosas son simbología de lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y así como los romanos cuando van a la guerra están cubiertos, toda esta armadura está en el frente, no hay nada atrás, porque la idea es que estando firme avancemos, que si el príncipe se levanta contra ti, tú no abandones tu lugar, que si de momento hay algo que está viniendo contra tu vida, tú no traigas apostasía a tu fe, no cambies tu confesión de fe, sino que tomemos una perspectiva de ofensa, de estar a la ofensiva y no más a la defensiva. Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que está diciendo es que no es el Hades viniendo contra la iglesia, sino que tú estás a la puerta, derribando la puerta del Hades. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que está diciendo es, yo no estoy sentado en mi casa hasta que el Hades toque a mi puerta, sino que yo en una actitud de ofensiva estoy avanzando para establecer el reino, y mientras yo avanzo, las puertas, el territorio. Por eso en Lucas 10, cuando el Señor envía a los 70, les dice que van a ir a los lugares donde Él entrará y que pasea sobre esta casa, ¿verdad? El mensaje. Y cuando ellos regresan, vienen felices y le dicen al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hubo salvación, hubo todas estas cosas. Y Jesús les dice, en vez de decirle, ¡oye, qué lindo muchacho!, les dice, mientras ustedes iban, yo vi a Satanás caer como un rayo. Porque lo que estaba diciendo es, mientras ustedes avanzaban, haciendo guerra en el espíritu, usando la potestad, la autoridad y el poder que yo les di, ustedes veían en lo natural las señales que siguen a los que creen. Pero yo estaba viendo más allá de lo natural, no eran solo señales, sino que era donde un reino está entrando, el otro tiene que retroceder. Es decir, que estas armaduras
armaduras están en el frente de un soldado, porque Dios no espera que nosotros retrocedamos. Por eso la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¡Aleluya! sino de los que avanzamos, de los que firmes crecemos, constantes y firmes en el Señor. Como decía Santiago, el hombre que es inconstante en sus pensamientos, en sus caminos, como la ola del mar, no crea que recibirá nada del Señor. Es decir, que Dios espera que nosotros, habiendo sido entrenados, habiendo sido depositado palabra en nuestro vientre, ahora es el tiempo de avanzar. Por eso yo, no sé, ustedes cuando eran más jóvenes, que estaban en la iglesia, yo pequeñita en la iglesia, decían, yo me pongo la armadura. ¿Usted se recuerda, pastor? Orábamos, claro. ¿Cierto? Yo decía, y me pongo el casco de la salvación. Y para mí, con mi mente más jovencita, era una idea de que yo mientras oraba me estaba poniendo. Pero Dios me llevó y me dijo, esto no es un acto de tú orar para ponerte. Esto es levantarte y entender lo que Dios te ha entregado, lo que yo he hecho contigo, lo que está en tu vientre, lo que está cubriéndote. Es representar a Cristo, como usted un día nos enseñó. Que cuando nosotros hablamos es la única manera en que el enemigo sigue nuestro rastro, porque a veces nuestras palabras son disonantes con lo que nos está cubriendo. Esta armadura no es nuestra, es la armadura del Señor, es la armadura de Él, y nosotros nos vestimos en ella. Y entonces, si nuestras palabras y nuestra confesión son coherentes con la vestidura que nos ha sido concedida del Señor, entonces el enemigo pierde el rastro. Así es. No puede seguirnos, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo. Y todo esto está en el frente porque no debemos retroceder, sino que vamos a la ofensiva. De hecho, todo el armamento es de protección, excepto en la espada del Espíritu, que es de ataque. Porque es tan poderosa que no necesita más ninguna. Con una sola, es la más poderosa. Todo lo demás es para guardar lo que nosotros tenemos, lo que somos, hasta el momento del cuerpo a cuerpo. Porque en una guerra, primero, ¿quién envían? Envían los arqueros. Así es. Envían, primero, usted nos enseñó, las armas de largo alcance. Cuando los dos ejércitos se están preparando para la guerra, hay un momento en que la guerra no comienza cuando están de frente, comienza desde lejos. Comienzan las catapultas a tirar fuego, empiezan a tirar las flechas con fuego, porque la idea es destruir o aniquilar cuanto más enemigos podamos a larga distancia antes del cuerpo a cuerpo. Entonces lo que Dios nos da toda esta armadura de frente para que mientras nosotros avancemos, por eso el escudo de la fe para apagar los dardos, es para que tú puedas avanzar hasta que estés cuerpo a cuerpo, sin perder tu confesión de fe, sin perder la convicción que te ha traído hasta ese lugar. Y luego la espada del Espíritu es como la estocada final, ese remate. Y yo pienso que eso debemos entenderlo y conocerlo en este tiempo más que nunca, porque todo esto ha sido un ensayo para el momento que nos tocó actuar en la obra. Este es nuestro momento de actuación. Nada quiero más en este momento, ministros, que preparar a la iglesia. Siento que es un tiempo para decirle a la iglesia, agárrese, get a hold of yourself, levántese, enfrente lo que haya que enfrentar. Estamos viviendo dolor por todos lados, situaciones por todos lados, necesidades por todos lados, pero la iglesia no puede quedarse aislada. Tenemos que dar testimonio, tenemos que levantarnos de esta situación. Usted hablaba de armas de largo alcance, y me hace pensar que nuestras declaraciones, nuestras intercesiones son saetas de salvación. No puedo llegar a donde está mi mamá, pero me levanto, y algunas veces por la noche mando saetas y digo, Padre, hasta Guatemala. Yo no puedo viajar, Padre, pero hasta donde está mi viejita, yo mando una saeta, Padre. Mando, Señor, saeta de salvación. Tú la guardas, tú la cuidas, tú la proteges. En mi boca, Señor, se hace un arco, y tú, amén, Señor, impulsas esa declaración. Me levanto por la mañana, algunas veces con estados anímicos como todos, cambiantes, pero entonces de ahí me mando una saeta yo mismo, y decir, Padre, en el nombre de Jesús, mi mente es la mente de Cristo. Padre, todo lo que es creado en la tierra tiene tiempo. Todo lo que es creado en la tierra tiene un tiempo para hacer, un tiempo para pasar, un tiempo para establecerse. Todo en la tierra tiene un tiempo. Así que, Padre, eso también pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Amén. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero tu palabra permanezca para siempre. Y en esa preparación, Rodri, el apóstol empieza, antes ni siquiera de meterse, el apóstol está diciendo, primero, muchachos, antes de que se metan, no pueden entrar a esta guerra a tomar las cosas si no se fortalecen en mí. Ahora, la gente nos está escuchando, personas nos están oyendo. ¿Qué significa fortalecerse en mí? ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? ¿Qué es algo que tomo? ¿Qué cosas tengo que hacer para yo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? Yo creo, apóstol, que el Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando Él habló y dijo, vosotros
sois las ramas, yo soy la vid. Amén. Todo pámpano que en mí permanece lleva mucho fruto. Yo creo que cuando la rama recibe la vida y la esencia del árbol, que es Cristo, esa vida tiene que fortalecerse, tiene que llenarse de la vida, tiene que llenarse de la gracia, del favor, del poder de Dios. Una relación viva, no una relación a distancia, sino una relación íntima y personal, en donde yo puedo tener un encuentro de espíritu a espíritu, donde puedo ver que en mi debilidad Él viene para tomar un lugar y fortalecerme en mis dudas, en el momento en el que yo estoy de pronto sintiendo que no puedo. Él viene para darme la fuerza. Aleluya. Por eso es que cuando el Señor se encuentra en aquel lugar con Gedeón, aquel ángel, aleluya, el ángel del Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y vencerás. Entonces la fuerza que yo necesito es la fuerza de Dios, la fuerza del poder de Dios, la fuerza que está disponible para mí para poder hacer un trabajo efectivo dentro del reino. Porque todo esto que estamos viviendo en este momento, apóstol, es mi percepción. Yo veo que viene el avivamiento más aleluya, grande que para la iglesia, no de los últimos días, sino de la historia completa de la iglesia. Y cuando hablamos de fortalecernos en el Señor y ver cómo el Señor nos da una armadura, y hay algo bien importante, y es que el apóstol Pablo le da nombre, y es no la armadura de cualquiera, es la armadura de Dios. Así es. O sea, yo tengo que fortalecerme, pero tengo que tomar la armadura de Dios. Es interesante entender que en aquella época, cuando se usaba armadura, uno reconocía al compañero de guerra por la armadura que tenía. Así es. O sea, aquí habemos 50 con armadura, pero ¿quién es quién? Entonces cada armadura tenía sus características. Este tenía la armadura de Saúl, ese que tenía la armadura de Saúl tenía que tener a Saúl adentro. Así es. Este tenía la armadura de David, así que si tenía la armadura de David, el que estaba dentro de esa armadura era David. Por eso cuando a David le quisieron poner la armadura de Saúl, dijo: no, esa no es mi armadura, yo tengo la mía. Así es. Así que como cristiano yo debo ponerme la armadura de Dios. Y aquí hay algo importantísimo. Cuando yo uso la armadura de Dios y me pongo la armadura de Dios y el diablo me ve, él piensa que está viendo a Dios. Así es. Porque es la armadura ¿de quién? De Dios. Es la armadura de Dios. Entonces yo tengo la armadura de Dios puesta, el diablo me ve y empieza a retroceder porque está viendo a Dios. Así es. Tengo la armadura de Dios y el diablo me ve y dice: ese es Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en medio de las dificultades que estamos viviendo. ¿Cómo cuidar la boca? Porque si tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener los pensamientos de Cristo, las palabras de Cristo, y hablar lo que Cristo habla y pensar lo que Cristo piensa. Porque si el diablo me ve con la armadura de Dios, él va a pensar que soy Dios y empieza a retroceder porque él ve a Dios hasta que yo hablo. Estoy aburrido, estoy triste, estoy deprimido, estoy angustiado, me apesta la vida. El diablo dice: se ve como Dios, pero este no es Dios porque no habla como Dios. Así es. Entonces yo creo que en este tiempo nos fortalecemos en el Señor cuando hablamos la palabra de Dios, cuando comemos, cuando consumimos la palabra, cuando hablamos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando vivimos la palabra, porque no hay otra manera de fortalecerse en el Señor a menos que la palabra de Dios sea el alimento que mi espíritu va a necesitar para fortalecerse en este tiempo. De lo contrario, si en este momento mi espíritu está débil y la comida que le estoy dando no es la comida adecuada, voy a tener un espíritu quebrantado, un espíritu raquítico, debilucho. Amén. Pero si como la comida adecuada, que es la comida que el Espíritu me da a través de la palabra, porque aquí hay dos cosas muy importantes, apóstol, y es que en la mano derecha yo tengo que tener la palabra de Dios, en la mano izquierda el Espíritu Santo. Aleluya. En un balance perfecto. Aleluya. ¿Qué pasó con las iglesias que dejaron al Espíritu Santo y se fueron al extremo donde todo era palabra? Palabra, se volvieron legalistas. Pero aquellas iglesias que todo fue Espíritu Santo, y se olvidaron de la palabra, se volvieron religiosas. Necesitamos en este tiempo el balance perfecto en una dieta adecuada. Amén. Para fortalecer nuestra alma, para fortalecer
nuestro espíritu y para fortalecer nuestra mente, porque el campo de batalla en este momento va a ser la mente. ¿Qué pensamientos tengo? Entonces, Espíritu Santo y palabra, aquí en el centro, sin irme a ningún extremo, aquí, Espíritu Santo y palabra. Ese es el balance perfecto, con una dieta adecuada en el poder del Espíritu Santo para fortalecer mi alma y para fortalecer mi hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Empezaste diciendo, Rodri, que si el creyente se une, si el creyente está unido, si el creyente fluye desde la relación con Dios, y este es el asunto que yo pienso que es global. Para mi apreciación, lo que el Padre está buscando en medio de todo esto, la ventaja que vamos a sacar, es precisamente regresar el corazón del hombre. Nota que no dije nombres, dije del hombre al Señor. Pero nadie puede regresar el corazón sin arrepentimiento. Para mí, que la primera preparación para la guerra espiritual es uno asegurarse que uno sea humillado delante de Dios y que uno sea arrepentido delante de Dios. Por eso es que a veces vamos a sentirnos condenados si no existe primero el arrepentimiento. El primer paso para una preparación espiritual es arrepentirse. Nadie puede pararse en la justicia de Dios con asuntos irresueltos. Pero cuando de hecho, uno de los elementos que vamos a tocar más adelante es la justicia. Tú dijiste que la armadura es de Dios, porque todos esos elementos son de Dios. La fe es de Dios, la justicia es de Dios, la salvación es de Dios. Yo estoy aquí para disfrutar, como usted dijo, de aquello que se me ha otorgado. Pero ¿para qué me sirve aquello que se me ha otorgado si no me paro valientemente? Por eso es que esa armadura no sirve para esconderse en la casa. Esa armadura no sirve para estar deprimido en un cuarto. Esa armadura no sirve con confesiones vacías o flojas. Esa armadura solo sirve para aquel que dice: si esto no se va a ir con miedo, si esto no se va a ir con angustia, entonces tengo que darle la talla. Si esto no va a acabar en una semana, si esto va a durar 3 meses, si esto va a durar 4 meses, entonces estamos ungidos para aguantar. Estamos ungidos para enfrentar. Cosas se van a perder, pérdidas van a haber. No se puede ir a la guerra y no tener pérdida, pero estamos ungidos para para durar en el medio de la prueba. Ahora, estos elementos, justicia, fe, evangelio, salvación, no sirven para nada. Verdad, no sirven para nada si el creyente primero no se fortalece, se prepara. La primera preparación, a mi apreciación espiritual, involucra humillación y arrepentimiento. ¿Arrepentimiento en qué esferas? Arrepentimiento personal, número 1. Arrepentimiento familiar. No vamos a salir de aquí simpatizando con Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Luego dice que todo hombre que invocare al Señor, dice que se aparte de maldad. ¿Cómo es el versículo? Que se aparte de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice que se aparte de maldad. No podemos invocar el nombre del Señor si junto con eso no hay un apartarse de maldad. La sociedad en la que hemos vivido ha sido una sociedad que bien pueden invocar el nombre del Señor, pero como un asunto de vamos a meter a Dios, pero no hay un apartarse. Arrepentimiento personal, arrepentimiento familiar. Para mí es importante. Como familia nos distanciamos. A mí no me mandó el diablo a la casa, a mí me mandó el Señor a la casa. Así es. Yo creo que el Señor, yo rehúso darle crédito a ese maldito diablo. A mí me envió el Señor a la casa. ¿Por qué? Porque la casa es el centro del avivamiento. Pensamos que la gloria solo la encontramos en esta iglesia, y tuvimos cientos de ujieres que tenían gloria acá en el templo, pero no en sus casas. Gloria como predicadores acá, pero fracasos en la casa. La buena noticia es que nuestras casas se están convirtiendo en lugares de gloria. Allí vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios en los próximos meses. Porque si creemos en la Biblia, 5 panes y 2 peces pueden alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que estoy diciendo es que pudiera ser que en algún momento a usted le quede una libra de arroz, pero el poder sobrenatural puede hacer que ese arroz se multiplique. Lo hemos sabido. Miles de testimonios de gente que dijo: tenía 20 pesos en el bolsillo, pero de repente caminé por la casa, abrí una caja de zapatos y aparecieron $1,000. ¿Por qué no podemos creer que eso va a suceder?
¿Por qué nos vamos a preparar nada más para pensar que si tengo trabajo es la única manera de tener dinero? Mentira, eso no significa nada. Dios me ha provisto con trabajo, sin trabajo. Llegué a este país y no tenía nada, y el Señor me proveyó. Usó lo que tuvo que usar para usarlo. Dios puede poner dinero en un zapato viejo que tú dices, ay, este zapato viejo que me encontré, ¡pum! Ahí la bendición. No podemos limitar al Dios de los cielos. Y usted que me está escuchando, usted que me está mirando, es un tiempo para activarse, es un tiempo para desatarse, es un tiempo para decir y hacer esas locuras, porque somos gente profética, de poner, ya no me queda agua, pongo la mano en las botellas de agua, me quedan 5 botellas de agua. Padre, en el nombre de Jesús, esta agua se multiplica. Dios lo hizo ayer, Dios lo está haciendo hoy, y Dios lo puede hacer mañana. Por Dios santo, claro que sí, pero el primer paso, profeta, arrepentimiento. Arrepentimiento. El corazón, pastor. Como decía, este pueblo de labios me invoca, pero su corazón está lejos. Hasta que no hay un arrepentimiento genuino en el corazón, no se comienza a producir la vida de Dios. Porque la vida de Dios se produce del corazón. No se produce desde la mente, no se produce desde el hígado ni del riñón, se produce del corazón. Aleluya, y si no hay arrepentimiento en el corazón, entonces quedamos en el ámbito de labios que confiesan un nombre pero no conocen al Dios de la vida. Como dice, 2 cosas mal hizo mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Esa vida del espíritu. Y cuando yo me fui a estudiar la raíz de la palabra vestidos, porque como yo le decía, yo me hacía la idea, yo oro, Padre, me pongo el casco, pero yo quería entender qué cosa tengo que hacer yo para poder vestirme. Y yo me fui a estudiar la raíz de la palabra vestirse en Efesios. Y dice que significa tomar, tener en cuenta, darse cuenta quién te ha vestido, actuar de acuerdo a la naturaleza del poder que ha sido investido en ti. Aleluya. Levantarte a la medida. Levantarte a la medida. Eso es lo que significa vestirse, es levantarse. O sea que la vestidura tiene una altura. Tiene una medida, porque es de Dios, O sea, no es de nuestra. Por eso es que el pecado no se la puede poner, porque el pecado encoge a la gente. Está falto. Está falto. No dan en el blanco, está faltos. Entonces dice que vestirse es levantarse a la medida de esa vestidura. ¿Qué cosa conlleva eso? Con entendimiento, usar las armas que se nos han dado. Entender de quién es la vestidura, para qué sirve, contra quién pelea, qué arma es efectiva en cada escenario. Y tiene que ver por eso con lo que tiene que ser con el corazón. Porque dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Aleluya. Porque de ahí mana la vida. Y cuando empieza, la primera cosa que hay que guardar, si vamos por el orden del capítulo de Efesios, es la coraza de justicia. Así es. Es lo primero. Y se llama coraza porque guarda el corazón. Así es. La palabra coraza viene de corazón. Es porque está en el pecho y es el órgano vital, es donde está la vida. Lo primero que se protege, esa armadura de Dios, es el corazón. La vida, porque de ahí está fluyendo todo. Y cuando el corazón entra en acuerdo, entra en arrepentimiento, se regresa. Por eso los corazones son regresados al Padre, los corazones de los hijos, y de los hijos al Padre, y del Padre al Hijo, porque lo que está haciendo es trayendo un acuerdo. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y por tanto mis caminos también son más altos, porque la idea es que usted camina en el nivel donde usted piensa. Así es. Dios camina en un nivel más alto porque produce pensamientos en un nivel más alto. Así es. La idea es de la condición nuestra, que siempre es inferior a nuestra posición, es que crezcamos a la estatura del varón perfecto hasta que ambas sean una misma cosa. Significa que comencemos a pensar, que de ese corazón fluya la vida, renueve el entendimiento, para que produzcamos pensamientos de la mente de Cristo y por lo tanto caminemos a la altura de donde Cristo caminó. Por eso es levantarse a la medida de esa vestidura. Por eso es que la palabra resurrección significa levantarse sobrenaturalmente. No yo que me levanto. Resurrección significa levantarse. Nuestra fe empieza en el poder de la resurrección, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el arrepentimiento nos levanta. Me gusta mucho esa versión, nos levanta hasta la estatura, porque esa armadura tiene una medida. Casi se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ir cerrando. Eso está tan interesante. Estamos en la orilla. Estamos en la orilla. Todavía ni hemos tocado. Hay mucho para cortar. Pero mi apreciación es, iglesia amada. Si alguien, por favor, los músicos me ayudan. Iglesia amada, si algo debemos de tener en este momento, es una postura. En tiempos de situaciones difíciles, la postura es importante.
y el Espíritu de Dios está disponible para nosotros. Mira, yo sé que ya no nos reunimos en templos. Y vi el otro día en las redes algo que me gustó. Dijo, ya no nos estamos reuniendo en las iglesias, pero hay una iglesia en cada barrio, y en cada casa hay una iglesia. Y mi apreciación es que la gloria postrera de la que el Señor hablaba y del templo postrero ya no tenía que ver con esto, sino esa gloria postrera la vamos a ver en nuestras casas, en nuestros hijos. La vamos a ver. El poder sobrenatural de Dios. Yo quiero invitarle a usted para que no se limite. Todos los hijos que me están viendo de esta casa, vamos a empezar a empoderar. Bueno, en realidad lo hemos venido haciendo por las últimas 2 semanas. Mensajes desafiantes que nos puedan ayudar a enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Yo quisiera decir que no va a haber dolor en el proceso, pero sí lo va a haber. Todo lo hemos tenido. Podemos ver a un Jesús que nunca abandonó el propósito. Para mí me es tan impresionante que clavado en la cruz, ¿cómo puede alguien con clavos en la cruz todavía seguir predicando? Yo me pregunto, ¿podría yo predicar con clavos en la cruz? ¿Podría yo todavía afirmar? ¿O me estaría quejando? Desgraciados hijos de esto. Pero Jesús dice, Señor, no les tomes en cuenta lo que han hecho. Hemos predicado de un Jesús resucitado, pero se nos olvidó que Él dio la talla. Fue un varón experimentado en quebranto, que no se dobló, que no dio la talla, que el mundo le dio opciones. El mundo le dio, Pilatos le dio la opción. Pilatos le dijo, si tú dices esto, si tú haces esto, sabes que yo tengo el poder. Y delante de Pilatos dijo, podría salir por la puerta trasera, pero yo no nací para salir por la puerta trasera. Yo salí para cumplir un propósito, y mi propósito está firmado. Claro, Padre, si puedes pasar este trago de mí, pero si no lo pasas, Señor, con lo que tenga que vivir, con lo que tenga que enfrentar. Y subido en la cruz dice, Padre, perdónalos, ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Se acerca a su madre, se acerca a su hermano y todavía los ubica. Le dice, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y luego dice, Padre, no tengo resentimiento ninguno. En tus manos encomiendo mi vida. Y la Biblia dice que por cuanto agradó el corazón del Padre y amó la justicia y amó la verdad, Dios le levantó hasta lo más sumo, dándole un nombre que está por sobre todo nombre. Iglesia, es un tiempo para mirar la mano sobrenatural de Dios, y la gloria del Señor se cambió de lugar. Ya no está en un templo, ya no es presidida por un predicador. Ahora eres tú, papá, poniendo la mano sobre tus hijos. Esta semana